Hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito, tal vez el tema que todas las iglesias del mundo quisieran escuchar hoy, y que Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros lo vamos a escuchar hoy, porque es un tema que es un poquito, digamos, el mundo ha estado, no sé cómo decirlo, ha estado guiado por Satanás. Y hemos escuchado muchos temas, y los temas siempre son: cuidado con Satanás, Satanás te va a agarrar, el diablo te esclavizó, el diablo tiene a tu marido destrozado, tiene a tu mujer destrozada, tiene a tus hijos en drogas. Y todo el tiempo el hombre siempre es prácticamente el sermón del día. En todos los sermones siempre se escucha esa palabra: el diablo, el diablo, el diablo. Pues hoy vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de ese señor, y vamos a ver quién es ese señor, y vamos a hablar cuál es el verdadero Satanás de la Biblia, no del mundo ni de los hombres, sino el Satanás que está escrito en la palabra de Dios. Pero antes vamos a comenzar con unos principios. El primer principio es un poco de agua acá, por favor. Gracias, hermanos. Vamos a ir a un principio, y el principio es: ¿quiénes somos nosotros? Voy a retroceder un poco para los hermanos que ya conocen la palabra. Esto de pronto es llover sobre mojado, pero para los hermanos nuevos de pronto esto es muy importante. Entonces tenemos que entender primero en Efesios capítulo 1 versículo 4. Hoy va a ser como una especie de clase que yo quería dar este tema siempre los viernes, pero por alguna razón Dios me inquietó el jueves para dar este tema el día de hoy. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 1 versículo 4. Dice: según nos escogió de antemano en él, desde antes que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de él. En la versión de ustedes, en la Reina Valera, dice: santos y sin mancha delante de él. O sea, vemos acá primero que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tenía un propósito con nosotros. El hombre, esto es muy importante que tengas claro en tu mente estos principios, porque cuando estos principios están en tu mente, el resto se te va a hacer fácil. Pero si estos principios no están en tu mente, es muy difícil que puedas comprender el resto de la palabra. El hombre es un espíritu dentro de un cuerpo. O sea, nosotros no somos lo que somos exteriormente. Somos vasos de barro que tenemos un espíritu, que es el espíritu que Dios nos entregó desde antes de la fundación del mundo, pero que el día que nosotros fuimos engendrados por nuestro padre y por nuestra madre, en ese momento llegó ese espíritu a el cuerpo que el Señor nos iba a entregar. Entonces tú no eres lo que tú eres en carne. En carne tú puedes ser un bandido, o un santo, o lo mejor o lo peor del mundo, pero ese no eres tú. Ese es tu exterior. Tu interior puede ser o un hijo de Dios o un no hijo de Dios. Y eso es bien importante que lo entendamos, que nosotros no somos lo que somos en carne, porque cuando creemos en lo que somos en carne, entonces nos miramos con todos los defectos y vamos a mirar a la persona que está a nuestro lado como lo peor del mundo o como lo mejor del mundo, de acuerdo a lo que la persona esté haciendo en ese momento en su carne. Es bien importante eso. Entonces, el hombre es un espíritu en un cuerpo. Vamos a ir a Job 10, capítulo 10, versículo 9 al 12. Dice así: acuérdate que como a barro me diste forma. Le está diciendo Job al Señor. Acuérdate que como a barro
me diste forma. ¿Se acuerda cómo fue formado el hombre en el Edén? Y dice, y en polvo me has de volver. Le pregunta Job, como una especie de pregunta y respuesta al mismo tiempo. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces aquí nos damos cuenta por este versículo, no vamos a ahondar mucho porque ya hemos dado estos temas. Nos damos cuenta que nosotros éramos un espíritu y que el Señor nos hizo nervios, carne, huesos, y nos puso como una cobertura a ese espíritu para que ese cuerpo pudiera manejarse en la tierra. Porque en la tierra, si tú fueras espíritu, tú no podrías cocinar. Si tú fueras espíritu, tú no podrías tener una relación de pareja. Si tú fueras espíritu, no podrías hacer nada de lo que un humano hace. Pero el Señor precisamente para eso nos puso un cuerpo. Entonces esto es bien claro, que entiendas estos versículos. Jesús también fue lo mismo. Vamos a ir a Colosenses 1:15. Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, Jesús de Nazaret era la imagen del Dios invisible. Era la manifestación de Dios en carne. No era Dios en espíritu, sino la manifestación. Es muy importante esas palabras, manifestación. Vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces aquí dice que estaba ¿quién? Dios. Diga conmigo, estaba Dios en Cristo. Yo les voy a hacer repetir muchas veces porque parece que se nos olvidan muchas cosas. Estaba Dios en Cristo, o sea, en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de Jesús estaba el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que hizo los cielos y la tierra. El gran yo soy estaba en Jesús, en el cuerpo de Jesús. Entonces, nosotros, de acuerdo a estos versículos y a los que vamos después a ver más adelante, pero ahora no voy a hablar de esto, llegamos a una conclusión: que nosotros, igual que Jesús, somos espíritu, igual que Dios somos espíritu, y que esta carne es la manera que Dios usó para usarnos acá en la tierra, para que nosotros viniéramos a vivir aquí a la tierra. Entonces vamos a ir a un versículo que ya lo conoce mucho, pero es muy importante porque es uno de los versículos claves de la Biblia que tenemos que repetir 1000 veces. Hebreos 2:14. Dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿los hijos quiénes son? Ok, participaron de carne y sangre, o sea, nos hizo cuerpo. Él también participó de lo mismo. O sea, Dios también participó de lo mismo. También participó de cuerpo y de sangre y de carne para destruir. Pues en otras versiones dice para anular por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. O sea, que si nosotros nos damos cuenta de algo, Jesús tuvo que participar de carne para poder destruir al diablo. De otra manera no lo hubiera podido hacer, aunque Él es Dios. ¿Por qué? Y ahí viene la gran pregunta.
Si Dios es Dios, si Dios es espíritu y Dios es tan poderoso, Él podía destruir al diablo y decir, diablo destruido, y no tenía necesidad de haber venido a la tierra, ¿verdad? No tenía necesidad de haber venido en carne. Pero ¿cuál es el principio que hay ahí? ¿Por qué Dios no destruyó al diablo allá? Él lo podía haber destruido y decir, un momento, la humanidad, yo amo a mis hijos, los tengo acá, los van a ir a la tierra, voy a destruirles al diablo desde acá. Pero no lo fue así. Tuvo que hacerse carne y venir y morir en la cruz del Calvario para que con ese cuerpo que Él vino allá en la cruz, destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Sí están entrando un poquito en calor? Yo sé las preguntas que están ahí, porque vienen muchas respuestas lindas. Entonces, vamos ahora a ver, tú eras un hijo y eres un hijo. Tú eras hijo en espíritu y en carne viniste y tuviste un cuerpo. Entonces, vamos a ir a Job 1:6 para comprobar esto de otro punto, desde otro ángulo tan poderoso. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Pero cuando eso tú no existías, entonces, ¿por qué dice vinieron los hijos de Dios? Porque estábamos en espíritu, todavía no teníamos carne. Dice, entre los cuales vino también otro hijo. ¿Cuál? Satanás. Entre los cuales vino también Satanás. ¿Por qué Satanás es hijo de Dios? Porque no existe sino un solo creador y un solo padre de los espíritus. Es Dios. Si Satanás tuviera otro papá, entonces habrían dos creadores. Y Dios no sería Dios, sino que habrían dos dioses. Uno bueno y el otro malo. Pero Dios es Dios de lo bueno y Dios de lo malo. Entonces aquí dice muy claramente, vino entre ellos ¿quién? Satanás. Dice, vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino uno que se llamaba Satanás. No dice malo. Ahí no dice que vino un ángel malo, ni corrupto, ni dañado. Eso viene después con la concepción humana, lo que pasó con él. Pero en ese momento es uno de los hijos de Dios. Ok. Entonces, viene una gran pregunta. Si tú eras espíritu y participaste en carne, si Jesús era espíritu, que es Dios todopoderoso, y participó en carne, entonces Satanás, espíritu o ángel o uno de los hijos de Dios, ¿en qué participó? ¿Se entienden? Tiene que haber participado en carne. ¿Por qué? Porque la única manera de la carne destruir la carne es por medio de la carne. ¿Se entienden? No existe otra manera. Porque si no, los espíritus estarían ahorita con metralladoras matando a todos los malos del mundo. Y los ángeles del Señor vendrían y matarían a todos los malos. Y los ángeles malos vendrían y matarían a los buenos. Y sería una guerra extraterrestre. Pero lo único que existe es una guerra de carne contra carne. El hombre mata al hombre. El hombre acaba con el hombre. El hombre destruye al hombre. El hombre aprisiona al hombre. El hombre detiene al hombre. El hombre acaba con el hombre. Son principios muy poderosos. Bueno, entonces vamos a probar que ese ángel llamado Satanás vino en carne.
y estuvo en carne y tuvo un tiempo en carne. Y así como Cristo vino y duró 33 años en la tierra, y así como Fernando va a durar 90 años en la tierra o 100 años en la tierra, o así como el hermano va a durar otros 10 o 20 o 30 años más en la tierra, así Satanás tuvo un tiempo en que estuvo en carne y vivió en la tierra. Vamos a ir a Ezequiel 28:13, donde prueba esto. Tienes que en este momento quitarte toda la concepción religiosa que nos han enseñado por siglos y llegar a la Biblia, lo que está escrito. Alguien me dijo, es que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Voy a decirles algo, la Biblia no tiene interpretaciones. El apóstol Pablo nos dijo, lo que está escrito, escrito está. Lo que pasa, y ahí esa es la parte que destruimos a todos los religiosos del mundo que dicen, es que yo creo que, es que ahí dice que tal vez. No, la Biblia no habla así. La Biblia dice, lo que está escrito, escrito está. Lo que pasa es que si nosotros no conocemos lo que está escrito, no lo podemos entender. Mire cómo dice, en Edén. ¿Por qué habla de Edén? En el huerto de Dios estuviste. ¿Cuál fue el huerto de Dios? ¿Se acuerda cuando el Señor hizo un huerto en el Edén? Y dijo un huerto y dijo, hizo un huerto y puso ahí ¿a quién? Al hombre. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, onis, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande. ¿Qué es un querubín? Es un ángel protector. Ahí lo dice. Tú, querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y antes de seguir, ¿qué sabíamos nosotros? ¿Quién era Adán antes de pecar? ¿Era perfecto? ¿Era santo? ¿Era limpio? ¿Era puro? Perfecto eras en todos tus caminos. Desde el día que fuiste creado hasta, ese hasta es tan importante, hasta que se halló en ti maldad. ¿Y cuándo se halló en él maldad? ¿Cuándo pecó? Resulta que la gente piensa, y esto es un error tanto teológico como humano, pensar que un espíritu es pecador. Un espíritu no puede ser pecador porque es espíritu y es un soplo, es un hálito. El espíritu no puede fornicar, el espíritu no puede robar, el espíritu no puede matar, el espíritu no puede pensar mal. Pero nosotros sí, ¿no? El espíritu no puede. Para poder haber pecado tiene que haber carne. No puede haber otra manera. Si no hay carne, no puede existir el pecado. La Biblia lo dice muy claramente. Pero sigamos acá. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Viene una pregunta: ¿y cuáles fueron las contrataciones que tenía? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Oye, ¿cuáles fueron las contrataciones? ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo: Adán, le vas a poner nombre a todos los animales? Eso es una contratación. Vas a enseñorear en los peces del mar, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a cultivar esto, vas acá, vas a cuidar allá. Eso se llaman contrataciones. Entonces dice:
A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor a Adán? Ahora de aquí te vas. Y puso 2 querubines en la entrada con espadas. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando habla de querubín protector, si volvemos otra vez a Job, nos damos cuenta de algo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? ¿Dónde estabas? Y le dijo, ¿de qué? De rodear la tierra. ¿Por qué? Porque Satanás, el ángel, el querubín, Lucifer, Luzbel, era un querubín destinado a proteger la tierra. Era un querubín protector. Pero el Señor, en el propósito que tenía, lo mandó a la tierra. Estamos comenzando. Yo me pongo nervioso porque esto es poderoso, hermanos. Lo que viene es... Así que no se van a mover. Se enalteció, versículo 17, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Primero, ¿un espíritu puede ser hermoso? ¿Tendrá ojos verdes o azules? ¿O es rubio o moreno? ¿Será mexicano o colombiano o gringo? ¿Se entienden? Un espíritu es un espíritu. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría. ¿Se acuerda que el Señor le dio toda la sabiduría? Para una persona irle a poner los nombres a todos los animales, tiene que haber tenido mucha sabiduría. Demasiada. A causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Ojo, lo que dice, delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. No dice te consumirá, te consumió. Y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Te puse en ceniza. Y ahí viene una pregunta, ¿qué es la ceniza? Te puse, no dice te pondré en ceniza. Te puse en ceniza. ¿Qué es la ceniza? Es tierra. Cuando a ti te queman, ¿qué te pasa? Un poquito de ceniza le llegan a uno allá, ¿o no? Cuando lo creman. Y cuando pasan 30, 40, 50 años de la tumba, ¿qué hay allá en esa tumba? Un poquito de ceniza ahí, de polvito ahí, si es que queda. Versículo Ezequiel 28, 19. Bien importante este versículo, importantísimo para que puedas entender. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás. Ojo con esa palabra, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces, aquí había 2 cosas importantes. Primero, que iba a ser un espanto. Iba a ser espanto. O ustedes no se espantan cuando alguien les dice, miren al diablo allá. Que mire que llegó el diablo, mire que te jaló los pies. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Y para siempre dejarás de ser, tenemos que regresarnos nosotros al versículo que ya leímos de Hebreos 2:14. Ok. Si nosotros regresamos otra vez a estudiar un poco la palabra, nos damos cuenta que el Señor hizo vasos de honra y vasos de ¿qué?
de deshonra. A los espíritus los mandó a unos a que vivieran en vasos de honra y otros a vasos de deshonra. ¿Se acuerdan que leímos ya Romanos y todo esto? Para los hermanos que no han venido muchas veces, pues esto de pronto se les hace un poquito difícil, porque la Biblia habla de que el alfarero hizo ¿qué? Dos clases de vaso, unos de honra y otros de deshonra. De la misma masa hizo unos de honra y otros de deshonra. O sea, Dios mandó a uno llamado Judas, que era de deshonra. ¿Se acuerdan en que dice que el Señor Jesús dijo, yo he escogido a vosotros 12 y uno de vosotros es diablo? Ya sabía. Después Pedro dice, Juan dice, el que era hijo del maligno. ¿Quién? Caín. Entonces Judas, Caín, todos ellos eran hijos de deshonra. Ya estaba establecido por Dios ponerlos en un cuerpo. Entonces vamos ahora a algo tremendo. Antes de la muerte de Jesús, los espíritus inmundos no tenían lugar donde irse. Cuando una persona moría, si no era un predestinado, su espíritu quedaba ¿qué? Deambulando. Aquí es donde vienen los secretos poderosos de Dios, porque aquí les voy a tumbar tanto a unos que han escuchado cosas de la gracia mal, como a otros que han escuchado cosas de la ley. Voy a redondear esto un poquito para que podamos entenderlo. Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. La única manera para el Señor liberar al pueblo era a través de un hombre, Jesucristo, que viniera en carne. Pero como no existía ningún hombre poderoso sobre la tierra que fuera capaz de liberar al hombre, entonces Dios tomó un cuerpo y vino a la tierra en ese cuerpo para liberarnos a nosotros, para liberar a sus hijos. Entonces había un pueblo predestinado ya leímos el primer versículo, ¿no? Que no se nos vaya a olvidar, Efesios 1:4, según nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo. Así como Él nos escogió a nosotros desde antes de la fundación del mundo para ser vasos de honra, también escogió desde antes de la fundación del mundo a unos vasos para ser vasos de ¿qué? De deshonra. Lógico, ya eso lo entendemos. Entonces, ¿qué pasaba antes de la muerte de Jesucristo? Aquí quiero que se enfoquen en el pasado, antes de la muerte de Jesucristo. ¿Qué pasaba cuando una persona moría? ¿Para dónde se iba su espíritu? Entonces la Biblia nos habla que los hijos de Dios se iban para el seno ¿de quién? De Abraham. Y los que no eran predestinados, ¿para dónde se iban? No hay infierno. El infierno es una palabra griega que se usaba de Jerusalén, que ya la gente lo habla de eso, y por eso después vamos a hablar del infierno, pero por ahora no hablemos más del infierno. Vamos a hablar primero del dueño del infierno. Jesús nos lo explicó y tú lo sabes, pero te lo enseñaron de otra manera. Vamos a ir a Mateo 12:43. ¿Qué es lo que dice Jesús sobre esos espíritus inmundos? O sea, esos espíritus que no eran hijos de Dios, pero que estaban ya destinados para destrucción. Este mensaje lo tengo que dar por lo menos unas 2 o 3 veces más, hermanos, para que podamos entender, pero yo sé que hoy va a quedar muy claro muchas cosas. Mateo 12:43. Dice el Señor: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida, adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. ¿De dónde los toma?
Y dice, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Está hablando de la generación de esa época, no está hablando de ahora, está hablando de hace 2000 años, antes de morir Jesucristo. Entonces, aquí nos da una luz muy grande sobre esto, que cuando el hombre moría, esos demonios, les llamábamos demonios, pero son espíritus malignos, son espíritus de destrucción, tenían que ir a algún sitio. Pero no había un sitio porque el seno de Abraham solamente recibía a los hijos. Entonces, ¿para dónde se iban esos demonios, esos espíritus? Para los lugares secos. ¿Cuáles eran los lugares secos? Después vamos a hablar de eso, pero se iba para los lugares secos. Entonces, el Señor Jesús les dijo, un momento, si yo te echo a ti ese espíritu demoníaco, ese espíritu malo que tienes tú, y lo echo fuera, ese mismo se va y busca otros 7, vienen y el estado tuyo va a ser ¿qué? Peor. Estamos hablando de antes de la muerte de Cristo, tenga eso presente, antes de la cruz, porque muchos están todavía viviendo, hay muchos aquí que tienen una edad de 40, 50, 60 años, pero yo creo que son plus 2000. Viviendo los 2000 años anteriores. No creas, el mundo está así. Porque se quedaron en esto, se quedaron en el pasado. ¿Ustedes no han visto los hippies? ¿Cuándo existieron los hippies? En los años 60 y 70. Pelo largo, ¿qué más tenían? Unas botas campana, unas collares así, nunca se bañaban, andaban con olor a incienso, a hierba, a incienso, y todo el tiempo así, y no los ve todavía, y parece que no les hubiera pasado el tiempo, y uno los ve por ahí en la calle todavía vendiendo cositas, y andan en ese mundo. Así hay millones de cristianos que todavía viven antes de la muerte de Cristo, pero no me voy a detener a eso. Ok, entonces, la misión de Jesús era dar a conocer al mundo acerca del diablo, porque antes de Jesús nunca se habló del diablo. Se habló de Satanás como el querubín protector, pero nunca se habló del diablo, de sus maldades ni nada de eso. El primero que vino a traer la doctrina del diablo fue Jesús. Él fue el que vino a echar fuera demonios. Él ya sabía que los iba a destruir. Él venía a eso, y los demonios también lo sabían. Ellos sabían que el que había venido venía a destruir eso. Vamos a ir a Lucas 18, 19. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesús? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Todo esto que Él vino a hacer era la opresión de los espíritus inmundos en el hombre. Estaban cautivos, estaban presos, estaban detenidos, todas las cosas malas sucedían. Y Jesús nos da una prueba muy grande de lo que Él vino a liberar. Vamos a ir a Mateo 8:28. Voy un poquito rápido, ¿verdad? Pero les prometo que lo volvemos a repetir después. Y voy a traer más versículos después. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron en su encuentro 2 endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios?
¿Qué fue lo que pasó con esos espíritus? Piensen, ¿qué fue lo que pasó? Reconocieron a Jesús. ¿Por qué lo reconocieron? Porque en alguna parte se tuvieron que haber encontrado. Yo no puedo reconocer a una persona que yo nunca haya visto, pero si yo la vi en algún momento, después digo, wow, yo te conocí, ¿te acuerdas en dónde fue? Oh, eso fue en 1960 cuando yo nací. Yo tengo que haber visto una persona para reconocerla. O sea que ellos conocían a Jesús. Ellos ya estaban espíritus predestinados para destrucción. Entonces, mire cómo dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? ¿Qué era lo que pasaba con estos espíritus? Estos espíritus sabían que les había llegado la hora, porque la Biblia dice que ya estaba establecido que antes de la fundación del mundo Dios mandaría a su Hijo para libertar a su pueblo. O sea, eso ya estaba predestinado, eso ya estaba en todas las escrituras, eso estaba desde antes de la fundación del mundo. O sea, estos espíritus de los inconversos o de los no predestinados ya sabían que les llegaba la hora. ¿Y cuándo les llegó la hora? Y ahí es donde vamos. Mateo 8:30. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo, o sea, en el original dice, y los espíritus inmundos le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. O sea que en ese hombre habían, ¿qué? Muchos. Y él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Es una prueba tremenda. Juan 12:31. Jesús decreta el juicio de ese señor. Pero antes de esto se me olvidó explicarles algo. Se me fue. Dios mío, ¿por qué no lo tengo acá escrito? Cuando ese querubín protector, voy acá para que sigamos acá. Cuando ese querubín protector vivió en Adán, Adán tuvo un tiempo de vivir en la tierra. No, 800 años, algo así. No recuerdo muy bien, 825 años. Cuando ese Adán murió, ¿para dónde pasó el espíritu satánico? ¿Qué pasó con ese Satanás? Siguió viviendo, ¿no? Porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que Satanás estaba viviendo, ¿no? O sea, como espíritu ya no iba al seno de Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que comenzó a hacer ese espíritu inmundo o ese Satanás? Comenzó a manejar todos los espíritus que estaban destinados para destrucción, y por eso el mundo no podía entender ni comprender lo que estaba pasando. Estaba el mundo en caos, y por eso la gente decía, se está endemoniado, y era verdad, era cierto. Wow, quisiera abrir mi corazón de tantas cosas que tengo. Pero Jesús venía a algo tan importante. Juan 12:31. Él comenzó a predestinar, a explicar la caída de ese Señor, si es que se le puede llamar Señor, pero que era un espíritu. Ya no era ahora, es el juicio de este mundo.
ahora, no es después. No dijo Jesús, no, mira, ¿sabes qué? Cuando nos muramos y cuando algún día vaya a haber un juicio. Después les voy a explicar Apocalipsis, que ese es otros 20 pesos, como dicen los hermanos. Ahora, está diciendo Jesús, ahora es cuando, mañana. ¿Ahora es qué? Ahora, ya. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y habla de un pequeño futuro. Ahora será. ¿Por qué? Porque eran dentro de poco tiempo en la cruz del Calvario. Lucas 10, 18. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Por qué del cielo? No dicen cayó de allá del monte, sino del cielo. Ahora después les explico eso, ¿ok? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, hasta ahí nos damos cuenta que Jesús vino a libertar a los cautivos, a echar fuera demonios, a reprender a Satanás. ¿Está claro eso o no? ¿O todavía no? Ok. Por 2 amenes, sí. Pero ¿qué pasó? La hora de Satanás le llegó, de ese ángel protector, de esos demonios les llegó la hora. ¿Cuándo les llegó la hora? Hebreos 2:14, lo vuelvo a leer nuevamente. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Y quién es el que tenía el imperio de la muerte? Ok, dejémoslo ahí un momentico. Ahora me regreso nuevamente para explicarlo. ¿Qué pasa si yo tengo este vaso y está lleno de leche y me tomo toda la leche? Y después de 2 días voy y le sirvo un poco de agua a un hermano y le digo: mira, tómate este vaso de agua. Y tú lo miras y tú ¿qué ves? Un vaso sucio. ¿Te lo tomas? Gracias, pero ¿sabes qué? Se me quitó la sed. ¿Qué fue lo que pasó en el hombre? ¿Qué pasó en el ser humano cuando Satanás vivió en el cuerpo humano? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Que el hombre siguió con los atributos satánicos. La carne quedó con los atributos de Satanás. No con Satanás, sino con los atributos. Lo que Satanás era, porque ya Satanás no estaba en ese momento, sino que ahora era un espíritu. Pero los hombres continuaron en ese momento con los atributos satánicos. Pero si nos devolvemos un poquito más atrás, nos damos cuenta que el Señor le dijo, porque el Señor sabía que esto iba a suceder algún día, el Señor le dijo a Adán que de todo árbol podrás comer, menos del árbol del bien y del mal. Como Dios estaba Él es Dios sobre todas las cosas, Él sabía todo lo que Él estaba planeando, pues Él planeó también que el hombre tuviera y comiera del árbol del bien y del mal. ¿Por qué el árbol del bien y del mal? Para que los atributos satánicos estuvieran en el hombre y los atributos de Dios estuvieran también en el hombre. Entonces, aunque tú eras un espíritu predestinado, tú viniste a tomar posesión en un cuerpo satánico, demoníaco, carnal. O sea que tu cuerpo
no es ninguna pera en dulce. Ahorita lo vamos a probar todo eso. Pero sigamos. El Señor destruyó también en la cruz del Calvario los espíritus que estaban deambulando. Todas esas potestades demoníacas las destruyó en la cruz del Calvario. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de ¿quién? De su amado Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz del Calvario? Agarró sus hijos y les dijo: un momentico, voy a destruirles todos estos demonios y a ustedes los voy a llevar al reino de mi amado Hijo. Pregunta: si tú eres un hijo de Dios y cometiste un pecado, lo que llamamos pecado, cometiste un error, el Señor te va a decir: no, te voy a echar del paraíso, te voy a echar de allá y te voy a volver a mandar donde Satanás. O mejor, puede Satanás, si estuviera vivo o si estuviera activo, entrar al reino de Cristo Jesús y agarrarte a ti y decirte: venga para acá, vengo a destruirlo, y decirle a Jesús: quítate de allá, porque ese lo voy a zarandear. ¿Tiene tanto poder o tendría tanto poder Satanás? Tenemos que entender, hermanos, que Dios es Dios sobre todas las cosas y que a Dios nadie lo ha podido quitar jamás, porque Él es el Señor sobre todas las cosas. El mundo religioso le quitó el poder al Señor y le han dado el poder a un diablo que no existe, que está bajo nuestros pies. Si está vivo, está destruido, está bajo nuestros pies. Y si está bajo nuestros pies, no tiene poder. Y si no tiene poder, no te puede acabar a ti. Y si tú tienes problemas en tu carne, eso es otra cosa muy diferente que vamos a hablar más adelante. Colosenses 2:14. Miren lo que hizo el Señor. Perdón, tengo tiempo, sí. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. O sea, había un acta de decretos contra nosotros por causa de la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces mi pregunta es: si el Señor destruyó al diablo, a los demonios, a todo lo que había contrario contra nosotros, ¿pueden volver otra vez de las cenizas, renacer lo que vengan a destruirnos nuevamente? Lo único que tiene poder es Dios, no más. Ahora, hay una pregunta que viene: pastor, pero es que yo he visto demonios en el aire. O si no, mire, mi esposo es un borracho, sin vergüenza. Ese está endemoniado. Y la pregunta que nos hacemos: ¿existen esos demonios? No, no existen. No existen. Porque Cristo los destruyó en la cruz del Calvario. Eran vasos de deshonra para destrucción. Entonces, ¿qué pasa con todos esos espíritus inmundos cuando la persona muere? Entonces ya, este hermano aquí, voy a ponerle un ejemplo. Está aquí el hermano que está, este señor que es un no predestinado. Y aquí está el hermano Abraham, que es un predestinado. Se murieron los dos en carne. ¿Qué pasa con ellos? Hebreos 9:27. De la manera que está establecido para los hombres, que mueren una vez y después de esto, ¿qué?
el juicio. O sea, esos espíritus inmundos, el espíritu tuyo va ¿a dónde? Al paraíso. Y el de la persona que es un espíritu inmundo, ¿a dónde va? Cristo murió en la cruz del Calvario, destruyó al que tenía el poder, el imperio de la muerte, destruyó a los principados y potestades, y no existe el diablo, ni existen los demonios, ni existe ninguna potestad de las tinieblas. La única potestad de las tinieblas que existen son los hombres que quieren destruir a los otros hombres. Mire, la potestad más grande de tu marido es el vicio, es el mal genio, es la infidelidad. La potestad más grande de una mujer, la lengua, los chismes, la mentira, la duda, la incredulidad. La Biblia dice: no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. No fue que el diablo me tentó. Pues si el diablo no es humano, te tentó fue tu carne, porque tiene los atributos satánicos en tu carne. El apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de pecado? Y estamos hablando de los hombres, uno de los hombres más grandes de la historia en el evangelio. Vamos a probar eso. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Mire lo que hace la ley. La ley era débil, ¿por qué? Por la carne. O sea que la carne era más fuerte que la ley. Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Oye, pero Jesús luego no era muy santo. ¿Qué dice acá? En semejanza de carne de pecado. Él era santo, pero tenía un cuerpecito igualito al de nosotros, porque por eso fue que fue tentado en todo. Y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En dónde lo condenó? Yo lo expliqué ya un día, pero para los hermanos nuevos, ¿qué es condenó al pecado en la carne? Cuando una persona comete un delito y lo condenan, ¿a dónde lo mandan? A la cárcel, ¿verdad? ¿A cuál cárcel? Estamos hablando de la cárcel acá cerca, la de Santa Rita. Entonces te agarraron en un DUI, ¿para dónde te mandaron? Para Santa Rita. ¿Estás allá condenado en qué? Por el pecado que cometiste. ¿Puedes seguir allá emborrachándose y haciendo lo que quieras? No. Y si lo haces allá, te vuelven y te dan otro castigo, pero ya en la sociedad tú no puedes hacer nada, porque ya estás allá, escondido. Ya te metieron allá. Si te metieron porque mataste y vas a la cárcel y estás en la cárcel y matas a otro preso, o matas a otro, o le robas a alguien, vas a pagar de acuerdo a lo que hagas allá, pero ya la sociedad no se va a ver envuelta en el problema tuyo. ¿Sí entienden? Entonces aquí dice: el Señor condenó al pecado en la carne. O sea, tu carne es una cárcel donde está el pecado condenado. Por eso es que el pecado hace de ti lo que quiera. Si tú no eres un hijo de Dios, si tú no crees en este evangelio, el pecado se va a enseñorear de ti. Pero cuando tú creas en la palabra de Dios y creas que el Espíritu Santo mora en ti, el pecado no se enseñoreará más de ti y tú estás en victoria. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. No dice las obras del diablo. Las obras de la carne. O sea, los atributos diabólicos.
es que me tentó el diablo, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. ¿Cosas qué? Semejantes a estas. Entonces está hablando de las obras de la carne, los atributos que trae nuestra carne. O sea, nuestra carne trae todos los atributos diabólicos. Pero ¿qué pasó con la religión? ¿Qué pasó con la religión? Que la religión quería ganarse el dinero de todas las personas, quería atraer a las multitudes, quería tener poder. Ahí el señor Papa, el señor Obispo, el señor Apóstol, el que sea, que quieren tener poder para poder tener aviones, casas, carros, para poder vivir del pueblo y tener poder económico. Le dijeron al mundo: mira, ¿sabes qué? Tienes que venir para nosotros echarte fuera los demonios, tienes que hacer esto para echarte fuera los demonios, venga para acá. No, hay que enseñarle al pueblo, hay que enseñarle a la gente que tú eres un hijo de Dios, que tú eres perfecto y que si tú caminas en el evangelio de Jesucristo, tú puedes llegar a la perfección que el Señor quiere de nosotros. Y no es con rezos, ni con mandas, ni con procesiones, ni con ayunos, ni con nada de eso. Tu carne, lo único que la controla es el Espíritu Santo, la palabra del evangelio, que tiene poder sobre nosotros. De resto nadie la puede controlar. Y aunque tú hayas venido por primera vez aquí, tú eres un bendecido hijo de Dios. Eres un bendecido. Y tú tienes que declararte libre. Alabanza. Tienes que declararte libre. Tienes que declararte santo, tienes que declararte puro. Entre más tú declares el poder de Cristo en tu vida, entre más tú declares que Cristo mora en tu corazón, más tu carne se tiene que doblegar a tu espíritu, porque el espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Tu carne o mi carne no sirve para nada. Es vanidosa, es orgullosa, es mala, es pecadora, es mentirosa. Pero el Señor no tiene en cuenta eso, porque la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso no tiene en cuenta para el juicio. Eso no tiene en cuenta para ir a que te vas a ir para el infierno o para el cielo o para algún lugar. No. Eso tiene en cuenta para que tú vivas aquí en victoria. Por eso el Señor quiere que vivamos nosotros en victoria aquí en la tierra, que vivamos en sana manera de vivir todos los días de nuestra vida, que podamos amar, que podamos vivir en victoria. Así que, hermano, yo hoy no terminé este tema, pero la próxima vez vamos a terminarlo. Yo te declaro que tú estás libre, que tú eres hijo de Dios, que tú eres bendecido y que nadie ni nada te podrá destruir todos los días de tu vida, y que entre más tú creas en la palabra del evangelio de Jesucristo, más victorioso vas a ser cada día y más poderoso es en el reino de los cielos. Y ninguna potestad de las tinieblas tendrá poder sobre ti, porque las tinieblas son oscuridad. Es el dominio del hombre sobre el hombre. Esas son las potestades de las tinieblas. Es el dominio del hombre tratando de dominar al hombre para sujetarlo. Mire que un hombre dominante, un hombre que quiere dominar a su mujer, ¿qué es lo que hace? Piénselo. O una mujer que quiere dominar a su marido. Ese es el atributo satánico. Es el deseo de dominar. Es el machismo. Una de las huestes de maldad más grandes de Latinoamérica. No es ningún diablo ni nada de eso. Es el machismo. Pero no voy a seguir más en esto, porque si no me voy a quedar toda la noche. Pero vamos a declararnos libres hoy. Vamos a declararnos, vamos a ponernos de pie y vamos a declarar que somos libres en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.